El tema es diagnóstico y manejo de las infecciones oportunistas en el paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. ¿Se escucha bien? ¿Qué dicen? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Me avisan si es que el audio empieza a fallar, ¿bien? Bien. Vamos a ver algunas generalidades. Y vamos a ver cómo son un paciente con VIH-Sida, como dice su nombre, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta inmunodeficiencia hace que las personas adquieran enfermedades, ¿no? O esas enfermedades que estaban latentes empiecen a manifestarse debido a un sistema inmune deprimido. Lo que sí, en sí el VIH directamente el virus no mata, sino lo que hace el VIH es bajar unas defensas, unas células del sistema inmune, que es especialmente el linfocito CD4, y lo que hace es que algunas infecciones que estaban latentes o adquirimos de la comunidad, entonces, puedan manifestarse de formas graves en algunos casos y causar la muerte, ¿no? Entonces, las personas que viven con el VIH-Sida tienen enfermedades o mueren a causa de estas infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, como son un sinnúmero de enfermedades oportunistas, lo que se hace es agruparlas, ¿ya? Agruparlas de acuerdo a sus síntomas, signos, síndromes, ¿no? Que tienen estos pacientes para un abordaje integral, un mejor enfoque de los pacientes que viven con el VIH-Sida. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es una enfermedad oportunista? ¿Qué dicen? ¿Pueden levantar la mano a alguien? Una enfermedad que se manifiesta solo cuando hay un estado de inmunodeficiencia o inmunosupresión. Así es, Mariano Rojas, ¿no? Así es. ¿Alguien tiene otro concepto? ¿Qué es una enfermedad oportunista? A ver, ¿qué dicen? ¿Pueden levantar la mano? También Jorge. Sí. consideradas, disculpe, también son consideradas infecciones tienen o sea, suelen tener una sintomatología más grave en personas que tienen inmunodeficiencia, como los pacientes VIH. Entonces, de repente, aquellas infecciones que un sistema inmune normal los puede controlar y no nos afecta mucho, en pacientes inmunodeprimidos, como dice su compañera, los puede afectar de manera grave, ¿no? ¿Cierto? Es cierto. Entonces, vamos a ver. Bien, vamos a empezar con esto. Hay una clase aparte de infección por VIH-Sida en cuanto a su etiología, fisiopatología, el tratamiento retroviral, diagnóstico, etcétera, que vamos a ver en la próxima semana. ¿Bien? Bueno, para que tengan una idea general de los pacientes con VIH, no es lo mismo infección por VIH que SIDA, no es lo mismo, ¿no? Infección VIH es una persona que ha adquirido este virus, pero que aún todavía no hace la enfermedad, ¿no? Ya cuando está ya cuando manifiesta alguna infección oportunista, como vamos a ver, ya se encuentra en la fase SIDA, en la fase avanzada. Entonces, un paciente con... Un ratito, la conexión está inestable. Bien, un paciente con infección por VIH-Sida pasa por diferentes fases, ¿no? En su evolución. Tenemos, por ejemplo, cuando adquiere por primera vez, en los primeros meses, los pacientes pueden no tener ningún síntoma o tener algún síntoma agudo, ¿no? Una infección primaria aguda que puede manifestarse como un síndrome pseudogripal, ¿no? Con alguna fiebre, por ahí con algún malestar, ¿no? Que puede durar algunos días, unas semanas y desaparece, ¿no?
Inclusive algunos se manifiestan dentro de un síndrome mononucleósido, ¿no? Con linfadenopatías múltiples, ¿no? Un poco de dolor de garganta, ¿no? Entonces, y por ahí ¿no? Se controla, ¿no? Baja momentáneamente nuestro sistema inmune, aumenta la carga viral y llega a una fase en que nuevamente esto se estabiliza, ¿no? Una fase asintomática, una fase de latencia. Es un lentivirus, como vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Porque tiene una evolución lenta, una reproducción lenta, y puede estar por lo menos así en un promedio de 10 años, ¿no? Hasta que el sistema inmune baja, ¿no? Considerablemente, a menos de 200, por ejemplo, y empiezan a crearse o a manifestarse las infecciones oportunistas, ¿no? Con un gran aumento de la carga viral. Entonces, en la primera fase que vemos acá en la infección primaria aguda, si queremos diagnosticar a un paciente, puede que nos salga negativo. Hay un periodo de ventana, ¿no? Que depende de la prueba en la cual se realiza, que puede durar desde 2 semanas hasta meses, depende de la prueba. Si es una prueba de cuarta generación de ELISA, vamos a tratar también esto en la próxima clase. Si es una ELISA de cuarta generación que detecta antígeno y anticuerpo, que es la ideal, el periodo de ventana puede ser desde un mes, pero si es una ELISA de tercera generación, que ya poco se usa, que solo detecta anticuerpos contra el VIH, puede tener un periodo de ventana de 3 meses, ¿no? Entonces, luego viene esta fase asintomática, dice acá portador asintomático. Acá en esta fase se puede llegar a detectar, porque hay una cantidad suficiente de anticuerpos para ser detectable, pero el paciente puede transmitirlo aunque no tenga síntomas, puede transmitir de una persona a otra mediante la vía sexual, vía sanguínea o de madre a hijo, ¿no? Que son las 3 vías conocidas. Y luego ya empiezan los síntomas constitucionales, ya hemos hablado de un promedio de 10 años, ¿no? Donde ya está en una fase avanzada, en la cual el paciente, como dijo su compañera, puede enfermarse gravemente, ¿no? Y puede morir a causa de alguna infección oportunista que no sea controlada, ¿no? Bien, entonces tenemos que las enfermedades oportunistas son aquellas que se desarrollan cuando el sistema inmunológico está debilitado y cuya presentación o progreso es más severa en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces vemos que virus, bacterias, parásitos, hongos son los responsables de la mayoría de estas infecciones oportunistas, ¿no? Entonces vemos que las infecciones oportunistas, como ya hemos comentado en la introducción, son la causa principal de mortalidad en la población que vive con el VIH-Sida. A comienzos de los años 90, el uso de la profilaxis, de la quimioprofilaxis, las vacunas, inmunizaciones y el mejor manejo de estas entidades logró mejorar la calidad de vida y prolongar un poco la sobrevida de esta población. ¿Ya? Profilaxis significa un medicamento, por ejemplo, la sulfametosazol, trimethoprim, conocido comercialmente como Bactrim, que se le daba a los pacientes para disminuir, por ejemplo, la incidencia de diarreas, neumonías por neumocistis girodechi. Con eso disminuyó un poco ¿no? estas entidades, pero logró mejorar la sobrevida, ¿no? En estos pacientes, prolongando un poco más el tiempo. Pero ya, sin embargo, a mediados de los 90, ya con el uso ampliado de la terapia antirretroviral, la acidobudina, que es el primer medicamento que se descubrió en los años 89, y ya vino luego, ya a mediados de los 90, el HART en inglés, o Targa, tratamiento antirretroviral de gran actividad. Este es el uso de 3 a más medicamentos, ¿no? Entonces, una carga, ¿no? Tiene alta efectividad. Con esto se logró disminuir enormemente el número de infecciones oportunistas y prolongar más el tiempo de vida. Mejoró la calidad de vida de estos pacientes con el uso del tratamiento antirretroviral de gran actividad.
Pero a pesar de que las infecciones oportunistas en estos tiempos ha disminuido, continúa siendo un problema serio en pacientes que viven con el VIH-Sida, ¿ya? Sobre todo aquellos pacientes que acuden por primera vez a una consulta debutando con alguna enfermedad oportunista, que ponen en riesgo su vida, desconocen su condición, nunca se han hecho la prueba, y por primera vez hacen una enfermedad oportunista. Hay pacientes que hemos diagnosticado porque tienen diarreas crónicas, ¿no? Diarreas persistentes, más de un mes, algunos con baja de peso, fiebre persistente, ¿no? Si les hace la prueba de ELISA, sale reactivo, ¿no? Entonces, sigue siendo un problema en aquellos pacientes que no se han hecho un control de ELISA y que acuden por primera vez ya afectados con una enfermedad oportunista. También en personas que viven con el VIH-Sida que no reciben tratamiento retroviral, ¿no? Por mala tolerancia, toxicidad, vamos a ver que la carga, bueno, aunque la gran mayoría de pacientes toleran el tratamiento retroviral, hay raras, ¿no? Es raro ver un paciente que tenga alguna toxicidad, ¿no? Que sea grave y que no pueda tolerarlo, ¿no? Tratamientos de por vida, ¿no? Y en personas que también es un problema, personas oportunistas, en personas que han fracasado al tratamiento antirretroviral de gran actividad, ¿ya? ¿Por qué? Por una falta en la adherencia. La adherencia significa que una buena adherencia significa que una persona, un paciente, ¿no? Toma los medicamentos en los días que corresponden, en las dosis adecuadas, ¿no? Generalmente empezamos con medicamentos que vienen en una sola presentación, una sola tableta, ¿no? El sistema se toma todos los días, sin olvidarse, ¿no? Durante toda su vida. Si es que en algún momento él llega a olvidarse, por ejemplo, en el mes 1, 2, o en la semana 1, 2, un paciente que ya empieza a crear resistencia, ¿no? El virus es susceptible, busca una debilidad en el tratamiento para hacerse resistente, ¿no? Muta y crea resistencias y se hace resistente al tratamiento, y esto, si el tratamiento no es efectivo, empieza nuevamente a bajar sus defensas, a bajar el nivel del CD4 y empieza a aumentar la carga viral, ¿no? Y empiezan a manifestarse las enfermedades oportunistas, ¿ya? Entonces vemos acá que el manejo de las enfermedades oportunistas continúa siendo un tema de actualidad en la atención integral de las personas que viven con VIH-Sida. Ahora, las enfermedades oportunistas reflejan, ¿no?, la epidemiología local de las enfermedades infecciosas y los estilos de vida. Por ejemplo, en nuestro país, la enfermedad oportunista más frecuente en personas que viven con VIH-Sida en nuestro país es la tuberculosis, y en la gran mayoría de países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque somos nosotros, pues, uno de los primeros países que reportan gran cantidad de tuberculosis. Estamos junto con Brasil, son los que más reportan casos de tuberculosis. Por lo tanto, la tuberculosis va a ser la enfermedad oportunista más frecuente en nuestro medio. Asimismo, afecta a todos los tejidos. La mayoría representa una reactivación de una infección latente, ¿no? Hay infecciones que están en el cuerpo, en los sistemas, en forma latente, por ejemplo, la cándida, que puede estar en el aparato gastrointestinal, el citomegalovirus, que puede permanecer por ahí latente, ¿no?, algún ganglio, y que cuando bajan nuestras defensas, ese se manifiesta. El toxoplasma, por ejemplo, ¿no? Toxoplasma, un parásito, una coxilla intestinal del gato, ¿no? ¿Quién no ha tenido, y eso está en el ambiente, quién no ha tenido contacto con gatos o en el ambiente? Entonces, por ahí uno puede adquirir, con un sistema inmune normal lo puede controlar. Pero en pacientes con inmunodeficiencia, pues se manifiesta de forma grave, ¿no? Bien, entonces vemos que las enfermedades oportunistas en pacientes con VIH-Sida se producen de dos factores. Una es la exposición a nuestros organismos, ¿no?, que están muchos de ellos de forma latente, y otra es la inmunodepresión progresiva producida por el virus de inmunodeficiencia humana. Hola, ¿se está escuchando bien? Sí, doctor, sí se escucha. Bien. Entonces, vemos que el virus ataca una de nuestras células primordiales
del sistema inmune, que es el CD4, es la célula blanco del VIH. Y estas células se pueden cuantificar, ¿no? Algunos métodos se pueden cuantificar, ¿no? Lo normal es más de 500, ¿no? Pero ya menos de 200 se considera un paciente inmunodeprimido, menos de 100 inmunodeprimido severo y menos de 50 ya muy grave o muy severo. Cuando este CD4 empieza a bajar a menos de 200, ya se empiezan a manifestar algunas enfermedades oportunistas, como por ejemplo estos hongos, cándida, neumocistis o herpes, o estos, cuando está menos de 100, por ejemplo, el toxoplasma, una coccidia del gato, el criptococo, que es un hongo que está en las heces de las palomas, la coccidia de micosis, otro hongo, Mycobacteriums, como el Mycobacterium abreucombe, Cytomegalovirus, Critosporidium, ¿no? Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva que es producida por el virus JC. ¿Ya? Y ya estas entidades se presentan cuando nuestro sistema inmune está muy deprimido por debajo de 50. Bien, y vemos que cualquier sistema, cualquier órgano puede ser afectado por alguna infección oportunista, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el cerebro, lo más frecuente es toxoplasma o este hongo criptococo. En pulmones, tuberculosis, neumocistis jirovecii, histoplasma. En intestino, por ejemplo, por el citomegalovirus o coccidias intestinales. Genitales por herpes, papilomavirus, cándida. En los ojos, muy frecuente por citomegalovirus. La boca, hay pacientes con disfagia, enofagia, cándida. Y la piel, esas lesiones vesiculares dolorosas por herpes, herpes simples o herpes zóster. Vemos que cualquier órgano no está exento de sufrir alguna infección oportunista cuando el sistema inmune está deprimido. Y acá podemos ver las enfermedades indicadoras de SIDA más frecuentes acá en el Perú, ¿no? Aquí vemos que la tuberculosis es más frecuente. También tenemos pacientes con diarreas, cándidas, neumonía por criptococosis, toxoplasma y esta neoplasia, el sarcoma de Kaposi, frecuente antes de la era pretarga. Esto es una tablita que se hizo, un trabajo que se hizo en el Hospital Daniel Alcides Carrión, siempre lo pongo ahí, porque es un trabajo que lo hice en la era pretarga en el Ministerio de Salud, que a partir de 2004 empezó a darle gratuitamente. Antes del 2004 hice yo mi especialidad en infectología en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Vemos acá que casi la mitad de los pacientes que venían a la consulta en la era pretarga del Ministerio de Salud, porque ya el targa, como targa se empezaba a dar a partir del año 96, pero el Ministerio de Salud empezó a darlo a partir del 2004 en forma gratuita. Vemos que casi la mitad acudían con tuberculosis, ¿no? Un gran número de pacientes acudían con tuberculosis, ¿no? Y otras enfermedades más como neumonías, cándida, baja de peso, criptococosis, toxoplasma, etc., ¿no? Y hay una clasificación en la cual, ¿no? Es una clasificación hecha por el CDC, Atlanta, Estados Unidos, bien, en la cual, ¿no? Ve dos criterios, uno el criterio clínico y el otro criterio inmunológico. Uno por el conteo del nivel de CD4, ¿no? Criterio inmunológico, ¿no? Paciente, bueno, según su cuantificación del CD4, se puede categorizar según su nivel inmunológico en 1, 2, 3. 1 mayor o igual a 500, 2 entre 200 y 499, y 3 menor de 200. Y también en categorías clínicas, ¿no? Uno ya es la primera infección o la infección primaria, 2 cuando ya está en una forma latente, y 3 ya cuando está en la forma SIDA, ABC, ¿no? A, asintomático o primaria, B, generalmente latente o alguna condición, alguna infección, ¿no? Pero que no está ni en E ni en C. Y ya C, categoría clínica C, ya son enfermedades que indican SIDA. ¿Sí? Entonces, todo lo que ven ahí de amarillo es un paciente que está en fase SIDA. Si el CD4 está en menor de 200, es un paciente que está
en categoría SIDA. Si un paciente tiene, por ejemplo, un indicador de SIDA como toxoplasma, neumonía por nemocitis Girovechi, está ya también en categoría SIDA. Y acá podemos ver las categorías clínicas, la categoría A, un paciente asintomático con alguna enfermedad aguda por VIH primaria, o tiene ganglios inflamados, que es la linfadenopatía persistente generalizada. ¿No? Categoría B, ya aquellos que no están ni en C, ni en aún todavía no están en fase SIDA, ¿no? Son infecciones leves, con algunas molestias. Lo que está con letras rojas son las más frecuentes, como por ejemplo cándida, que solo está en la boca, ¿no? O en la faringe, pero no en el esófago. Si está en el esófago esa cándida ya es categoría C. La vulvovaginitis candidiásica, ¿no? Tenemos acá fiebre 38, diarrea de duración más de un mes, está en categoría B. Leucoplaquia vellosa, herpes, categoría B, es que ya está, si este paciente no actuamos, ya puede que este paciente vaya a la fase SIDA, tiene que tomar retroviral lo más pronto posible. ¿Ya? Y algunas otras más que podemos ver ahí. Categoría C, también igual ya son pacientes que tienen enfermedades indicadoras de SIDA ya en fase avanzada, se presentan estos, generalmente con CD4 menor de 200. ¿Ya? Vemos que las que están con letras rojas son las más frecuentes, ¿no? Candida esofágica, criptococosis, citomegalovirus, tuberculosis, neumonía de Girovechi, toxoplasmas, coccidias intestinales que producen diarrea, son los más frecuentes, ¿no? Y así. Entonces, vemos que hay un sinnúmero de enfermedades oportunistas en pacientes con infección VIH-Sida. Entonces, el principal reto de las intervenciones en el manejo de las enfermedades oportunistas en personas que viven con VIH-Sida constituyen en reducir la morbimortalidad de estas enfermedades a través de un abordaje integral de las mismas, ¿no? Entonces, vemos que un enfoque por problemas es la estrategia más conveniente para enfrentarlas, ¿ya? Permite un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Bien, vemos acá, por ejemplo, pacientes con manifestaciones gastrointestinales, vienen con diarreas, ¿no? Prolongadas, o inofagia, disfagia, o vienen con manifestaciones respiratorias, tos y disnea, o vienen con compromiso neurológico, principalmente cefalea, con signos o signos focales, vamos a ver más adelante esto, o con complicaciones oftalmológicas, ¿no? Pacientes con alteración de la visión, o adenopatías, ¿no? Y vemos que en cada una de estas manifestaciones pueden variar las etiologías frecuentes que producen infecciones oportunistas. Por ejemplo, un paciente que es lo más frecuente, un paciente que debuta con diarrea o tiene diarrea, ¿no? Un paciente ¿no? cual la definición de una diarrea es una eliminación de más de 3 cámaras líquidas por día o más de 200 gramos de heces por día, continua o episódica, con una duración mayor de 30 días. ¿Eh? Entonces, para el caso de diarrea crónica en pacientes que viven con VIH-Sida. Es el concepto de acá, ya es la definición. Hay otra definición de diarrea en pacientes no inmunodeprimidos, pero en el caso de inmunodeprimidos con VIH-Sida se consideran más de 30 días, ¿no? El 50-60% de los pacientes infectados, ¿no? La mitad de los pacientes con VIH desarrollan diarrea en algún momento, entre 50 y 85 de estas diarreas es causada por un agente infeccioso, como vamos a ver. La mitad son tratables y la mayoría de enfermedades oportunistas, como ya hemos comentado, se presentan con un CD4 menor de 200 o categoría inmunológica 3, ¿no? Menor de 200, categoría 3, ¿no? Bien, signo de alarma. ¿Qué es un signo de alarma? Entonces, el reconocimiento de los signos de alarma brindará la posibilidad de un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno dentro del contexto de las manifestaciones clínicas presentes en las personas con VIH-Sida. Un signo de alarma, estar atentos a este paciente que si no lo tratamos se puede complicar, se puede morir. Entonces, un signo de alarma en un paciente con diarrea, debemos ver que si la diarrea dura más de 4 semanas, es severa, es grave, es progresiva, está asociado a algún grado de nutrición, baja de peso, o está asociado a algún signo de deshidratación que puede ser moderada o severa, ¿no? Y esto, si
consideramos alguno de estos signos de alarma en nuestro paciente, tenemos que evaluar exhaustivamente lo más pronto posible el paciente, ¿no? Las etiologías de las diarreas en pacientes con VIH-Sida son diversas, ¿no? Vemos parásitos, micobacterium, también tenemos acá hongos, virus, que pueden producir inclusive tumores malignos como sarcoma y linfomas. Lo que está en rojo son los más frecuentes, ¿no? Cryptosporidium, isospora, ciclospora, microsporidium, que son las que más causan diarreas en pacientes inmunodeprimidos con VIH-Sida. Bien, acá podemos ver las coccidias intestinales humanas como Cryptosporidium, Microsporidium, Isospora, que son las que producen diarreas persistentes, prolongadas en pacientes con VIH-Sida, diarrea algunas veces con moco, sin sangre, son diarreas acuosas, ¿no? Que se presentan con disminución de peso, con síndrome de mala absorción, en algunas o en la gran mayoría no presenta fiebre. Bien, en el caso de las diarreas producidas por sintomegalovirus, es más grave porque pueden producir úlceras, hemorragias, perforación, ¿no? Y puede ser tóxico. Bien, esto se presenta generalmente en pacientes muy inmunodeprimidos con CD4 menor de 50. La tuberculosis, un ratito, está inestable. Bien, la tuberculosis también es una causa frecuente de diarreas prolongadas en pacientes con VIH-Sida, ¿no? Esto se puede presentar con cualquier nivel de CD4, pero generalmente es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos severamente, ¿no? El dolor abdominal, la anorexia, la diarrea alternada con estreñimiento, la baja de peso, la fiebre son síntomas característicos de los pacientes con tuberculosis, ¿no? Que tienen diarrea. Bien, para apoyarnos en el diagnóstico etiológico de estos pacientes, una serie de exámenes que se pueden solicitar, por ejemplo, una reacción inflamatoria de heces para ver si es una diarrea inflamatoria, los leucocitos en heces se evalúan. Tenemos que solicitar un copro parasitológico, ¿no? Que pueden ser directos concentrados. Si queremos ver coccidias intestinales, tenemos que pedir la técnica de Chenil modificada o Kinyu, le dicen Kinyu, o si queremos ver microsporidium, una coloración tricrómica modificada para ver este microsporidium, ¿no? Podemos pedir coprocultivos, ¿no? El Clostridium difficile no se puede cultivar, así que podemos pedir una determinación de la toxina, ¿no? Entre las técnicas que pueden visualizar, aglutinación, látex. Ahora, si es que no llegamos a una etiología, damos tratamiento y el paciente persiste con diarrea, debemos hacer algunos exámenes invasivos, ¿no? Como proctoscopías, endoscopías digestivas, altas o bajas, ¿no? Y tratar de extraer tejido para hacer el estudio anatomopatológico, como dice allá abajo al último, histopatología de biopsia de intestino para ver algunas de las causas un poco frecuentes que pueden ocasionar diarreas persistentes en estos pacientes a pesar del tratamiento indicado. Bien, el tratamiento, según la etiología, en isospora, cotrimazole, en cryptosporidium, nitazoxanida, en ciclospora, cotrimazole, microsporidium, albendazol y ardíaces metronidazol. Según la etiología que hemos hallado. Sin embargo, si estamos en una zona donde no contamos con laboratorio o de repente nos va a demorar el resultado, ya debemos indicar algún tipo de tratamiento en estos pacientes con VIH-Sida y diarrea, el tratamiento empírico, ¿no? Si un paciente viene con una diarrea más de un mes, baja de peso, debemos iniciar, ¿no? Con tratamiento. Si el paciente, por ejemplo, está recibiendo profilaxis con cotrimazole, hemos dicho que la profilaxis con cotrimazole disminuye el número de diarreas, pues, disminuye las neumonías. Si el paciente recibe ya profilaxis, entonces debemos dar tratamiento con otro antimicrobiano, como el metronidazol. Pero si el paciente no recibe esta profilaxis, debemos iniciar el tratamiento con cotrimoxazol. Si responde a los 5 días, completa el tratamiento por 10 días. Si no estuvo recibiendo profilaxis con cotrimazol, debemos indicar otro antimicrobiano, metronidazol, ¿no? Juntar hacia el cotrimazol, metronidazol. Si responde dentro de los 5 días,
completamos el tratamiento por 10 días. Si no responde, quinolonas, la ciprofloxacino, por ejemplo. Si responde entre los 5 días, completamos el tratamiento. Si no responde, ya hemos hablado que debemos hacer algunos estudios más especiales, exámenes invasivos para hallar la causa. Bien. Otro de los problemas por los cuales acuden los pacientes frecuentes, el paciente lo manifiesta, dice, doctor, tengo un dolor al pasar los alimentos, o, ¿no? Siento cierto disconfort para pasar líquidos, ¿no? La disfagia o dinofagia, ¿no? Entonces, producido al pasar los alimentos por el esófago, referidos un dolor a nivel retroesternal, ¿no? Puede ser ocasionado por una inflamación, una esofagitis o una úlcera esofágica. Las causas más frecuentes de este síntoma es la cándida. La cándida es una de las más frecuentes. Otro, el citomegalovirus. Y las menos frecuentes, herpes, inclusive hasta el mismo VIH y otros que no se saben sus causas, ¿no? Pero la más frecuente es la cándida, ¿no? La cándida albicans, el patógeno más frecuente, ¿no? Se presentan con CD4 menor de 200. El 60% de los pacientes tienen lesiones orales simultáneamente, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, en la cándida, estas lesiones blanquecinas, estas placas blanquecinas, membranas, pseudomembranas, ¿no? Que uno cuando trata de desprenderlas con un bajalenguas, ¿no? Se desprenden fácilmente y dejan una base eritematosa, ¿no? Y que pueden estar afectando hasta el esófago, ¿no? Y esto puede producir cierta molestia al pasar alimentos, al pasar líquidos, ¿no? Y vemos este paciente con estas lesiones blanquecinas que se desprenden fácilmente con un bajalengua, ¿no? Dejan esa base eritematosa, más una disfagia, entonces estamos sospechando, lo más probable que es cándida. Debemos pedirle, si el paciente no ha tenido un ELISA, debemos pedirle un ELISA lo más pronto posible para el diagnóstico de VIH. Otras etiologías que producen esa disfagia, ya hemos dicho, citomegalovirus, que es una disfagia más intensa, más severa, ¿no? Produce úlceras extensas, que pueden ser únicas, múltiples, pueden ser profundas o superficiales, y esto generalmente, este virus se presenta generalmente en pacientes muy inmunodeprimidos con CD4 menor de 50. Los herpes también producen ese tipo de disfagia o dinofagia, asociada inclusive con fiebre, ¿no? En pacientes con CD4 menor de 100. El tratamiento, en ese caso, de los pacientes con disfagia o dinofagia, tratamientos que se inician, si vemos esas placas, esas membranas blancas, ¿no? Entonces, el tratamiento podemos empezar con fluconazol, 150 miligramos bioral por día, por 2 semanas. ¿Bien? En algunos casos ha sido resistente, en este caso usamos otro antimicótico, ¿no? Que ya tiene que ser un antimicótico especial y tiene que ser monitorizado dentro de Hola. Hola, doctor. ¿Se fue? ¿Está hablando solo? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Sí, ahí nos quedamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Ya. Bien, entonces las otras causas, tenemos la ciclovir en el caso de herpes, ganciclovir en el caso de citomegalovirus, y algunos antiinflamatorios si es que la causa no es conocida y no remiten con el tratamiento mencionado. El otro síntoma por los cuales vienen los pacientes, los síntomas, la tos
frecuente también en pacientes con infección por VIH-Sida, inmunodeprimidos. Tenemos que toda tos asociado o no a disnea o dificultad respiratoria con las siguientes características, por ejemplo, que esa tos dure más de 2 semanas, que tenga una dificultad respiratoria progresiva, severa, o asociado o no a otros riesgos pulmonares, entonces debemos considerar como un signo de alarma. También necesitamos una evaluación exhaustiva lo más pronto posible. Los síntomas respiratorios también son muy frecuentes en los pacientes con VIH, un 70% de los pacientes infectados. Las infecciones respiratorias más frecuentes en pacientes con VIH y tos, ¿no? Tenemos acá las causas, las etiologías bacterianas, entre las más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Pseudomonas, ¿no? Neumonía por Pneumocystis jirovecii, tuberculosis, ¿no? Son las causas más frecuentes en un paciente con tos y disnea. La tuberculosis pulmonar siempre debe considerarse en un paciente que manifiesta tos, independientemente del nivel de CD4. La neumonía por Pneumocystis jirovecii también debe considerarse en pacientes con CD4 menos de 200, ¿no? Sobre todo si no está recibiendo la profilaxis con cotrimoxazol. Las neumonías bacterianas vemos que son más frecuentes en pacientes con VIH-Sida, ¿no? Acá son hasta 100 veces más frecuentes que en la población en general. El neumococo, el Haemophilus y las pseudomonas son las más frecuentes, ¿no? El Pneumocystis jirovecii, un hongo, también es un hongo atípico. Es un hongo atípico. ¿Por qué atípico? Porque no se puede cultivar en medios de hongos, porque en vez de responder a un antimicótico, responde a un antimicrobiano antiparasitario, ¿no? Antibacteriano, como es el cotrimoxazol, ¿no? ¿Esto por qué? Porque su membrana, en vez de tener ergosterol, tiene colesterol. Por eso que no atraviesan bien los antimicóticos normalmente, ¿no? Bien, puede ocasionar una neumonía también atípica, ¿no? En pacientes con VIH-Sida, el paciente puede manifestar al inicio un poco de fiebre, tos, que es generalmente seca, dolor torácico, ¿no? Y que en la placa podemos observar ese infiltrado intersticial, ¿no? Generalmente, aunque algunas veces puede ser alveolar, ¿no? Difuso, bilateral, ¿no? En algunos casos en neumotórax, ¿no? Derrames pleurales, ¿no? Pero en la tercera parte de estos pacientes con neumonía por Pneumocystis jirovecii, en la tercera parte son normales, ¿no? Ahora, para hallar este hongo no es tan fácil, ¿no? Se utilizan algunos exámenes, por ejemplo, indirectos como el DHL, ¿no? La deshidrogenasa láctica, que aumentan en pacientes con daño de tejido, ¿no? Que puede ser pulmonar en este caso, y que se eleva a más de 500. Es común en pacientes con Pneumocystis jirovecii, pero no es específica, ¿no? Asimismo, estos pacientes pueden tener hipoxemia con una presión arterial de oxígeno menor de 70 o una gradiente alveolo arterial mayor de 35. Y se puede hallar directamente, porque saben que no se puede cultivar, pero se puede extraer algunas muestras directas. En sputum es bien difícil ubicarla, muy rara vez se ubica, ¿no? Este hongo, menos de 40% de sensibilidad, pero sí hay algunos exámenes invasivos que traen muestras directamente, por ejemplo, un lavado broncoalveolar puede aumentarnos esa sensibilidad. Hay algunas coloraciones que son, ¿no? El teñido de Gienza un poquito difícil de observarla, pero con coloraciones argénticas es más fácil de observarlas, ¿no? La radiografía de tórax, ya hemos hablado, que la tercera parte pueden ser normales, que pueden ¿no? tener en las 2/3 partes de los pacientes algún tipo de infiltrado, ¿no? Algunos quistes aéreos, neumatoceles, derrames. La tomografía también nos puede ayudar, ¿no? Para ver ¿no? también lesiones producidas por el Pneumocystis jirovecii. Y lo que dan es esta típica imagen en vidrio deslustrado, ¿no? Vidrio deslustrado, ¿no? Opaco por acá, ¿no? Bien. Igual acá, ¿no? Un vidrio deslustrado, lo que nos puede dar en pacientes que tienen neumonía por Pneumocystis jirovecii.
Bien, el tratamiento de los pacientes con neumonía con neumocitis Girovechi de primera elección es el cotrimoxazol o sulfamethoxazol trimethoprim, a dosis de 2 tabletas cada 8 horas por 21 días. Y luego continuamos con dosis profiláctica, una tableta diaria, ya hasta que el CD4 esté mayor de 200 en 2 medidas separadas de 6 meses. Si el paciente está con una neumonía severa, lo que debemos apoyarlo es con antiinflamatorios y corticoides. Por ejemplo, ¿cómo podemos definirlo? Que necesita corticoides si la presión arterial de oxígeno es un examen gaseométrico, trae sangre de una arteria, ¿no? Y se ve si la presión arterial de oxígeno es menor de 70, entonces requiere tratamiento con corticoide, o la gradiente alveolar arterial, ¿no? Está mayor de 35, ¿no? En este caso requiere corticoide. Lo que usamos es la dexametasona endovenosa o la prednisona bioral, como la dosis que ustedes pueden ver acá en la diapositiva. Algunos pacientes son alérgicos a la sulfa, son muy raros, ¿no? Podemos emplear algunos medicamentos alternos como la clindamicina, la primagina o la dapsona, que se utiliza en otra enfermedad, que acá también ha sido usado en pacientes alérgicos a las sulfas. Tuberculosis, ¿no? Todo paciente con tos, independientemente de su CD4, debemos considerar el diagnóstico de tuberculosis, la sospecha de tuberculosis, ¿no? Ahora, la manifestación clínica de la tuberculosis depende del nivel de CD4. Si es un CD4 mayor de 200, la tuberculosis se presenta de forma típica. Si es un CD4 menor de 200, va a presentarse de forma típica. Típica, por ejemplo, en los síntomas, ¿no? Que predominan los síntomas respiratorios, tos, fiebre, motísimo, baja de peso, nada más, ¿no? Pero en la típica, con menor de 200, se presentan algunos síntomas constitucionales inespecíficos, ¿no? Un paciente solo con baja de peso o fiebre nada más, ¿no? Y van hacia las formas graves, ¿no? La TBC extrapulmonar con CD4 mayor de 200 es infrecuente, pero con CD4 menor de 200, aparte de la afectación pulmonar, pueden tener afectación de otros órganos, ¿no? Como las meninges, los ganglios, pleuras, o puede ser sistémica, biliar, ¿no? La radiografía en pacientes con CD4 mayor de 200 se presenta de manera típica, ¿no? Mayor de 200, como cualquier otro paciente que no esté tan inmunocomprometido, por ejemplo, típica, ¿no? Con una afectación de los lóbulos superiores, los infiltrados en los lóbulos superiores, que pueden tener o no cavidades, nódulos, pero en pacientes con CD4 menor de 200, la radiografía se puede observar, en vez de ser apical, son basales, esos infiltrados, ¿no? Con algunas adenopatías, ¿no? De radicular y otros, ¿no? Y es normal también 7 a 15% de los pacientes. Igual, el examen en el cual queremos hallar el Mycobacterium, si es un paciente con CD4 mayor de 200, tiene una tos productiva, entonces el examen ideal se disputa. Pero en pacientes con CD4 menor de 200, tenemos que apoyarnos en otro tipo de muestras, ¿no? Depende del sistema que esté afectado. Puede ser, si es un paciente con una tuberculosis meningia, tenemos que traer líquido cefalorraquídeo, renal, en la orina, si está con diarrea, en heces, ¿no? Si es biliar sistémica, en hemocultivo, ¿no? O sea, muestras de sangre para hemocultivo, mielocultivo. El CD4, la baciloscopía, ¿no? Que es el examen rápido, sensible para ubicar el Mycobacterium. La baciloscopía, generalmente, el BK, generalmente es positivo con CD4 mayor de 200, pero en pacientes con CD4 menor de 200, generalmente es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes con CD4 menor de 200 tienen poca carga micobacteriana, poca carga bacilar, ¿bien? Son paucibacilares. Por lo tanto, la sensibilidad va a bajar. Bien, si observamos, extraemos tejidos, ¿no? Un tejido intestinal, un tejido pulmonar, ¿no? Para hacer un estudio anatomopatológico, lo que normalmente podemos observar en pacientes con CD4 mayor de 200 es un granuloma, ¿no? Un granuloma, ¿no? El sistema inmune todavía está
bien, entonces puede aislar este micobacterio con células, aunque no son, ¿no? Lo rodea de células, por ejemplo, macrófagos, ¿no? Linfocitos, lángula gigante lo rodea ese micobacterio y lo mantiene controlado. Son granulomas, ¿no? Pero en el caso de los pacientes inmunodeprimidos severamente, hay ausencia de ese tipo de reacción, ¿no? Inmunológica, los granulomas. Bien, el PPD es una prueba también para ver si está infectado o no, si está expuesto o no al micobacterio. Generalmente es positivo en CD4 mayor de 200, pero en pacientes con CD4 menor de 200, el PPD, la prueba de tuberculina, es positivo solo en el 20% de los pacientes, ¿no? La gran mayoría son negativos. ¿Por qué? Porque como están inmunodeprimidos severamente, son más alérgicos, ¿no? Es una reacción retardada tipo 4, ¿no? Bien. Entonces podemos observar acá las radiografías en un paciente con CD4 mayor de 200 y CD4 menor de 200. Vemos, miren acá, el infiltrado apical que se observa normalmente con sistema inmune, ¿no? Con un CD4 mayor de 200, pero en pacientes inmunodeprimidos menor de 200 está infiltrado y más en bases, ¿no? En bases. El tratamiento de los pacientes es lo mismo que la población en general, ¿no? Isoniazida, rifampicina, tambutol, presinamida, que es el núcleo básico. La primera fase de 2 meses y la segunda fase de 7 meses solo con isoniazida y rifampicina. Pero el tiempo varía, ¿no? Acá es la primera fase no varía, pero la segunda el tiempo sí varía, 7 meses. Acá normalmente en la población general es 4 meses, pero acá en pacientes con VIH-Sida es 7 meses y es diario, para disminuir pues la posibilidad de alguna recaída, ¿no? Pues es más prolongado. ¿Cuándo debemos iniciar ¿no? el retroviral, el tratamiento antirretroviral de gran actividad en pacientes con tuberculosis? Ya hemos dicho que lo que primero que mata es la enfermedad oportunista. Por lo tanto, debemos iniciar primero el tratamiento de la enfermedad oportunista. En el caso de tuberculosis, debemos iniciar primero el tratamiento de tuberculosis. Si el CD4 está muy bajo, debemos iniciar casi igual con el tratamiento retroviral. Si el CD4 está mayor de 50, podemos esperar un poquito más. Si es mayor de 50, podemos esperar otro poquito más, ¿no? Esto para evitar que no lleguen a interaccionar o evitar un síndrome que se llama el síndrome de reconstitución inmune, una respuesta paradójica inflamatoria, ¿no? Cuando los pacientes inician targa, ¿no? En vez de mejorar, empeoran. Eso es porque hay gran liberación de antígenos, de citoquinas, que pueden empeorar en pacientes que tienen una enfermedad oportunista e iniciamos targa muy prontamente, ¿no? Entonces, primero atacamos la enfermedad oportunista, unos días esperamos y empezamos el tratamiento retroviral para disminuir este síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Y también disminuir las interacciones, ¿no? Saben que son como 11 medicamentos de la tuberculosis en la primera fase y juntar con el retroviral puede haber alguna interacción, alguna intolerancia, ¿no? Sobre todo la rifampicina interacciona con algunos de los retrovirales. Bien, también se brinda a los pacientes con VIH-Sida una profilaxis con isoniazida, ¿no? Para que no hagan la enfermedad, ¿no? Existe la profilaxis primaria, pero no la secundaria. La secundaria no está regulada. ¿Qué significa esto? Que solo es efectivo esta profilaxis para pacientes que nunca han tenido la enfermedad tuberculosa. Si nunca ha tenido la enfermedad tuberculosa, reciben esta profilaxis. Ni tampoco la tengan activamente en el momento del diagnóstico. Y la secundaria, ¿no? La secundaria significa que ha tenido tuberculosis, ha sido tratada, ¿no? Y que no desea que le den nuevamente. En ese caso no funciona, ¿no? Si ha tenido tuberculosis, no es efectiva ya la profilaxis, ¿ya? O sea, es tan igual darle como no darle. Bien. La otra manifestación por lo cual acuden los pacientes frecuentemente es la cefalea. La cefalea es el principal síntoma
de manifestaciones neurológicas en pacientes que viven con el VIH-Sida asociado a veces a alteraciones de la conciencia. Se pueden acompañar o no de signos de focalización. Un signo de focalización, por ejemplo, un déficit motor, ¿no? Una parte del cuerpo, la mitad o alguna extremidad, ¿no? Ese es un signo de focalización, ¿no? Y que estos signos, esto nos permite diferenciar las principales etiologías, facilitando el manejo de la atención de toda persona que vive con el VIH-Sida, ¿ya? Entonces, si un paciente que viene con FBS, un paciente que vive con el VIH-Sida y tiene cefalea, no se debe esperar un diagnóstico etiológico específico, ya se debe intervenir de una manera rápida por el riesgo de una muerte inmediata. El signo de alarma de la cefalea es, si la cefalea dura más de 48 horas, es severa, es claramente diferente a otros episodios previos, y está asociado a algún déficit motor, algún hallazgo neurológico, una paresia, plejía, o está asociado a alguna alteración mental, debemos considerar como un signo de alarma. Lo más frecuente, la etiología más frecuente que producen estas cefaleas son la toxoplasma, criptococo y tuberculosis. ¿Ya? Vemos acá los signos no focales y los signos, ¿no? Una paciente que viene con cefalea, hay que ver si tiene signos focales o no focales. Si no tiene signos focales, no tiene, por ejemplo, un déficit motor, ¿no? Que es lo que más observamos en los pacientes, que más examinamos si hay algún déficit motor. Si tiene cefalea y no tiene ningún signo motor, algún déficit motor, entonces pensamos que este paciente tenga una meningitis por criptococo o tuberculosa, o demencia, o neurosífilis, o encefalitis, ¿no? Lo más frecuente es criptococo. Pero si el paciente tiene algún déficit motor, significa que debe tener alguna masa en el cerebro, ¿no? Que esté ocasionando ese déficit motor. Lo primero que sospechamos es en toxoplasma, ¿no? Lo segundo, el linfoma. Y hay otros como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, los tuberculomas, ya más raro, el tuberculoma, criptococoma, chagomas, son granulomas que ya muy difíciles se presentan en pacientes con inmunodepresión severa. Entonces vemos que son múltiples las causas con compromiso neurológico, ¿sí? Y vemos dentro de ellas infecciones, neoplasias, inclusive algunos efectos adversos a fármacos y otros más de exclusión, ¿no? Bien, todo paciente con cefalea debemos apoyarnos en algunos exámenes diagnósticos, ¿sí? Para ubicar las etiologías, ¿no? Todo paciente con infección por VIH, debemos hacerle, por ejemplo, estudios de sífilis, ¿no? BDRL, RPR, ¿no? Si tiene cefalea y sospechamos en criptococosis, podemos extraer sangre también para captura de antígenos, serología, inmunoglobulinas IgG, IgM, algunos dicen que sí, puede apoyarnos, pero otros dicen que no, porque los pacientes generalmente salen negativos en la serología para toxoplasma. 2, algunos exámenes de imágenes como tomografía, resonancia, para ver si hay alguna masa en el cerebro. 3, si el paciente no tiene ninguna masa, un efecto de masa en el cerebro, podemos hacer una punción lumbar, estudio del líquido cefalorraquídeo. Y en ese líquido cefalorraquídeo podemos hacer una serie de análisis, como GRAM, tinta china, que sirve para diagnosticar criptococosis, cultivos, ADA para sospecha de tuberculosis, BDRL para sífilis, FTA para sífilis, serología para toxoplasma y, bueno, ya exámenes genómicos como el PCR para citomegalovirus, herpes y otros más. Si a pesar de todo eso no podemos ubicar el germen, pues podemos hacerle también un examen ya más invasivo. Si hay una masa cerebral ahí, podemos hacer una biopsia, ¿no? Mediante una aguja estereotáxica e intervenir, ¿no? Y extraer una muestra. Bien, como hemos dicho, un paciente con cefalea, con los signos de alarma que hemos comentado, debemos actuar rápidamente porque puede llegar a ser mortal. Podemos pedir exámenes, pero ya debemos iniciar, ¿no? algún manejo, ¿no? Si el paciente tiene cefalea y
tiene signos de alarma, pero no tiene signos focales como déficit motor, debemos pedir una tomografía o una resonancia para ver si es que hay alguna masa cerebral. Si no tiene, ¿no?, y hay presencia de fiebre, meningismo, alteración del estado mental, en ese caso hacemos una punción lumbar, ¿no?, para extraer el líquido cefalorraquídeo y hacer una serie de análisis, ¿no? Ya hemos hablado de una serie de análisis como criptococosis, el antígeno, la tinta china, el GRAN, los cultivos, etcétera, ¿no? Y si hallamos algún examen positivo en alguno de ellos, debemos dar el tratamiento de acuerdo al resultado. Y si no, hallamos los resultados son normales o negativos, tomografía o resonancia. Dentro de las etiologías más frecuentes que producen cefalea sin focalización, tenemos a este hongo, el criptococo, ¿no? Paciente que viene con cefalea, alteración del estado mental y no tiene algún déficit motor, pensar en criptococo. Lo más pronto posible hacer una punción lumbar, ¿no?, y hacer pruebas de tinta china, látex, ¿no? Lo característico de este hongo es que lo vamos a hallar así, ¿no?, un fondo negro con una cápsula bien grande, ¿no?, y una yema, ¿no?, lo característico, ¿no? Pueden producir meningitis, ¿no? Bien, el cultivo es el gol estándar, ¿no?, tiene más del 90%, el látex tiene una sensibilidad de 70-80%, así que el cultivo es el gol estándar, la prueba ideal para, aunque se espera por lo menos de 72 a más días para hallarlo, ¿ya? La prueba de látex también tiene una buena sensibilidad. En algunos pacientes pueden manejar con estas pápulas, ¿no?, implicadas, se confunden mucho con molusco contagioso, ¿no? Este es un paciente que tenía una criptococosis diseminada, ¿no?, parte del cerebro tenía en la piel. El tratamiento del criptococo, meningitis por criptococo, también tiene varias fases, ¿no? El tratamiento ideal se empieza con anfotericina en una terapia de inducción por 2 semanas, ¿no?, de 0.7 a 1 miligramo por kilo por día. Luego viene una terapia de consideración, ya se pasa a la vía oral con fluconazol, 450 miligramos por día, por 8 semanas. Y luego ya se deja una terapia de mantenimiento con fluconazol, una tableta por día de 150 miligramos, hasta que el CD4 aumente a más de 200 en 2 medidas, y luego ya se evalúa la suspensión del fluconazol. En el caso de pacientes que tengan mucha cefalea, ¿no?, hay signos de hipertensión endocraniana, con papilledema, hipotensión. En ese caso hay que hacerle punciones lumbares repetidas, ¿no?, para extraer líquido cefalorraquídeo y llevarlo a valores normales de la presión de apertura. La presión de apertura normalmente es entre 8 y 12, ¿no?, y estos pacientes pueden tener una presión de apertura más de 20, ¿no? Entonces debemos llevarlo a menos de 20, e iniciar el tratamiento retroviral en la fase de consolidación. Bien, entonces tenemos acá el fluxograma de un paciente con cefalea y signos focales también, ¿no? Si tiene signos focales, lo que debemos pedir, ¿no?, de hachazos, en primera instancia, tomografía o resonancia magnética. Si en la tomografía, en la resonancia se ven lesiones únicas o múltiples, debemos iniciar tratamiento empírico para toxoplasma. El tratamiento, ¿no?, y se reevalúa a las 2 semanas. Si hay mejoría, completamos el tratamiento por 6 semanas. Ahora, si no hay mejoría, sí debemos considerar la biopsia, ¿no?, el examen de biopsia de cerebro de esa lesión con una aguja estereotáxica, ¿no?, una intervención quirúrgica o a cielo abierto. Si no hay lesiones en la tomografía, llevamos como en el fluxograma anterior, la punción lumbar y el estudio del cefalorraquídeo y tratar de acuerdo a resultados. Bien, acá podemos ver las imágenes características de un paciente con VIH y toxoplasma. Vemos acá la presencia de una lesión con captación de contraste en anillo que está en los ganglios basales, ¿no? Característico paciente con toxoplasma. Puede estar acá o en la corteza frontoparietal, ¿no? Pueden ser únicas o múltiples. Acá podemos ver en el paciente también con un estudio de una resonancia magnética que se ve más detalladamente esta masa producida por el toxoplasma en los ganglios basales que pueden, miren acá, hacer un efecto de masa, colapsar los ventrículos, desviar la línea media. En este caso sí está contraindicada la punción lumbar. No podemos hacer una punción lumbar en un paciente que está haciendo un efecto de masa en el cerebro. ¿Por qué? Porque se puede producir una hernia de Uncus, una muerte instantánea. Bien, el tratamiento, lo ideal, el tratamiento de elección es
pirimetamina, sulfadiazina, ese tratamiento ideal. Pero en nuestro país, esta es la norma técnica, en nuestro país no tenemos pirimetamina suficiente. Utilizamos un tratamiento alternativo, puede ser pirimetamina con clindamicina, y si no hay, y lo que más comúnmente usamos es trimetoprim sulfamethoxazol, que también es efectivo para toxoplasma, aunque la evolución es más lenta, ¿no? Bien, y la profilaxis con cotrimazol, y si hay un efecto de más, edema, con corticoides, ¿no? Podemos apoyar con corticoides. Si un paciente acude con una alteración de la visión, debemos considerar también como un signo de alarma, ¿no? En ese caso, si el paciente manifiesta que ha disminuido, no ve bien, ve cuerpos flotantes, ¿no? Algunas luces que se llaman escotomas, o hay algún defecto de los campos visuales, entonces es urgente evaluarlo lo más pronto posible porque puede perder la visión. Y lo más frecuente de estas complicaciones oftalmológicas son, este es el citomegalovirus, ¿no? El citomegalovirus es frecuente en pacientes con alteración de la visión y VIH. Pueden llegar hasta perder la visión si es que no se actúa rápidamente. ¿Bien? Nosotros, herpes zóster, toxoplasma, virus varicela zoster, menos frecuentes, sarcoma, linfoma, ¿no? Lo más frecuente es citomegalovirus. Y todo paciente con alteración de la visión, VIH, inmunodeprimido, debemos, ¿no?, hacerle un fondo de ojo, ¿ya? Tenemos que derivar a un oftalmólogo experimentado para que le haga este tipo de examen, ¿no?, en el cual va a ver estos infiltrados en el fondo de ojo, algunos son blancos, amarillentos, ¿no?, una retinitis necrotizante, ¿no?, le llaman el símbolo de la llamarada, acá, y que tiene que recibir este paciente lo más pronto posible un tratamiento para lo más frecuente, que es citomegalovirus, ¿no?, con ganciclovir endovenoso, ¿no?, por 21 días. Si es herpes, signos de herpes, aciclovir, ¿no? Si un paciente acude con adenopatías, también que se presentan en el 21% de los casos, VIH-Sida, también debemos evaluar, ya que también es una causa frecuente en la consulta, ¿no? Generalmente los más frecuentes son cervicales, axilares y a nivel abdominal. Y en nuestro medio, la causa más frecuente de esa adenopatía cervical, axilar, que son asimétricas, poco dolorosas, no duelen, es la adenitis tuberculosa y a veces el linfoma. Entonces, si es de aparición reciente esta adenopatía asimétrica, sintomática, de crecimiento progresivo rápido, asociado a nutrición o conducción,